Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto poder nuevamente acompañarles y que juntos podamos ir a través de la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a empezar la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Entonces vamos a ver los primeros 7 versículos y vamos a leerlos para poder analizarlos. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia, y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Muy bien, pues vamos a orar. Señor y Padre, gracias porque nos das tu palabra. Te ruego que nos hables a través de ella, que podamos comprender, entender y pues crecer en tu gracia y en tu conocimiento. Bendito seas. Guíanos a través de este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, un poquito en cuanto al contexto de Filemón. Estamos hablando de una epístola de la prisión, es decir, escrita en la prisión aproximadamente en los años 60, 62 después de Cristo. Y pues ahí vamos a ver que tanto como Timoteo, Tito, Filemón, Efesios son escritas allí en la prisión. Así que, digamos, el contexto, bueno, Filemón era un colaborador del apóstol Pablo y también se reunía una iglesia en su casa. Entonces empieza el texto. Pablo, recuerde que Pablo es pequeño, prisionero de Jesucristo, y esto es porque por causa de predicar el evangelio había sido puesto en prisión. Y el hermano Timoteo, realmente el que escribía la carta era Timoteo probablemente, y no Pablo, porque Pablo sufría una enfermedad en la vista. En otras cartas estas siglas: al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en tu casa. Entonces aquí vemos con claridad que en la casa de Filemón había una iglesia. Y es que, mal dicho, decir voy a la iglesia cuando me refiero al templo, porque la iglesia es la congregación. Fuera de la congregación no hay iglesia. Entonces solo cuando está congregado el cuerpo de Cristo, allí está la iglesia. Se desgrega y no hay iglesia prácticamente, porque así es, ¿no? Entonces, ahora, la iglesia, cuando hablamos de la iglesia, referimos a una congregación que se reúne en un lugar determinado, lo cual se le denomina templo. ¿Ok? Pero en este caso es una casa, porque así empezaron los primeros cristianos, y desde luego en nuestros tiempos también, aún nosotros nos reunimos en casa, ¿verdad? A predicar la palabra de Dios y lo que es la Biblia, porque muchas veces ya se ha hecho como un tipo espectáculo, un tipo de show para los congregantes, y se deja de predicar la palabra de Dios. Pero en las casas se partía el pan, se oraba, se hablaba de las cosas que Cristo había hecho,
y de las cosas que Cristo estaba haciendo, porque Cristo sigue obrando en nuestras vidas, sigue fortaleciéndonos, sigue ayudándonos, sigue pues de alguna forma dándonos pues sabiduría, entendimiento para poder continuar con esta vida, ¿no? Entonces allí está en su casa y saluda gracia, charis y shalom, es decir, el favor no merecido de Dios y la paz de Dios esté con vosotros. Y aquí vemos que aunque la epístola es a Filemón, pero se usa el singular para abarcar a muchas otras personas, ¿verdad? Perdón, en plural para abarcar a muchas personas. Así que allí tenemos esto, que a pesar de que la epístola es a Filemón, también nos sirve a nosotros y a todos los lectores de la misma. De Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, es decir, Él venía en nombre de Dios y del Señor Jesucristo, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, digamos, ponía a Dios al frente, como diciendo, esto es de parte de Dios. Y empieza pues dando gracias, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, lo cual indicaba que el apóstol Pablo oraba constantemente por Filemón. Y bueno, es lo que de alguna forma nosotros los pastores debemos de estar haciendo, orar por la congregación, y esto pues hacerlo constantemente, sobre todo recordando pues las peticiones, sobre todo los domingos cuando pedimos motivos de oración, pues nos acordamos, ¿verdad? De las peticiones que se pronunciaron, y por esas oramos, aunque oramos por las otras circunstancias que muchas veces no se dicen dentro de una congregación, cosas personales, pero que sabemos que pues, Dios sí sabe y que tenemos que ponerlo en manos de Dios, y Dios va a proveer, Dios va a proteger, Dios va a dar salud, Dios va a, según su voluntad, por supuesto. Así que doy gracias a Dios, haciendo siempre, eso es continuamente, memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y esto es sumamente importante cuando se escucha acerca de los creyentes que andan en la fe, que andan en la palabra, que andan creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y eso es sumamente importante, es bastante pues alentador, pero más que alentador es gratificante, y da mucho gozo escuchar precisamente que los hermanos están creciendo, que están memorizando, que están haciendo su devocional, que están predicando el evangelio, testificando allí a personas. Eso es fabuloso, es increíble, porque esa es la vida cristiana prácticamente, ¿no? Entonces, verso 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con los santos, no solo para Dios, sino también para con los hermanos. Y eso es sumamente importante, porque muchas veces tenemos ese yo y Dios y todos los demás no me importan. No, me importa Dios y me importan los demás, y andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces ahí está. Verso 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y esto dice, bueno, o sea, puedes hacerlo, pero si no lo haces de alguna forma correcta, pues de nada sirve. Pero para que tu participación en la fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús, y esto es en el sentido de lo que había dicho anterior, amor para con Dios y amor para con los hermanos. Si tú tienes amor para Dios y no amas a tu prójimo, no avanzamos. Es lo más complicado. Yo creo que es más fácil amar a Dios que amar al prójimo, pero si no amas al prójimo, no amas a Dios, porque cuando tú amas a Dios, pues obedeces a Dios, y Dios te manda amar al prójimo. Y simple y sencillamente, si tú dices que amas a Dios, a quien no ves, dice el apóstol Juan, ¿cómo puedes amar a tu hermano
a quien sí ves, o sea, si lo aborreces prácticamente, ¿no? Entonces es importante que haya congruencia en ese respecto. Muy bien, y sigue entonces diciendo, verso 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Es decir, Filemón era una gran ayuda para el apóstol Pablo en su ministerio, por eso también se refiere a él como colaborador, seguramente en la cuestión económica, en la cuestión del trabajo ministerial. Allí estaba Filemón, ¿no? Y hay que dar gracias por aquellos hermanos que están siempre apoyando la obra para que ésta continúe, y esto es importantísimo. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y bueno, recuerde que él está preso y de alguna manera la obra sigue fluyendo a través de los hermanos que son obedientes a la palabra de Dios y hacen la obra que Dios quiere que hagamos, que es seguir predicando, es seguir ayudando, seguir de alguna forma viviendo la fe en Cristo, que es sirviendo. Así que aquí vamos a dejarle y pues gracias por estar aquí. Vamos a orar para concluir. Señor, gracias por tu palabra. Te ruego que cada vez podamos crecer en ella y que podamos ser edificados por la misma. Señor, bendice a cada persona que ve este video y que lo comparte también, que tú, Señor, hagas bendecir todo lo que ellos hagan. Y en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Suscríbase si no lo ha hecho. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.